Saludos, mi nombre es Mirta Montilla y en el marco del taller de formación para líderes de células quiero compartirles sobre lo que son los maestros que enseñan para transformar vidas. Vamos a enfatizar en los requisitos, cualidades y también el carácter que debe tener un maestro cristiano. Pero antes debemos entender qué es la educación cristiana. La educación cristiana es definida por algunos autores como un proceso que es guiado por el Espíritu Santo usando instrumentos humanos, donde en primer término, a través de la palabra se lleva a la persona a conocer o aceptar a Jesucristo. En un segundo término, se trabaja en su crecimiento y desarrollo espiritual, y en un tercer término ya se involucra en lo que es la comunión y el ministerio con la iglesia. La educación cristiana también se asume como un proceso de formación continuo, sistemático, cuya meta es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, y dentro de este proceso se pueden asumir modalidades de formación o de educación tanto formal como informal. La educación cristiana tiene sus bases bíblicas en el Antiguo Testamento, en la enseñanza que hacían los patriarcas a sus hijos, y también vemos a los levitas en lo que eran las labores propias del sacerdocio. En el Nuevo Testamento nos encontramos en las sinagogas a Jesucristo leyendo el libro de Isaías, y luego vemos cómo los primeros cristianos en la iglesia también se reunían para enseñar. Cuando hemos logrado entender esto, entonces surge la pregunta, ¿qué es una célula bíblica? Bueno, una célula bíblica es una estrategia evangelística que permite desarrollarse ya sea en una casa, en una comunidad, que se abre una vez a la semana para estudiar la palabra, para interceder por las necesidades de los miembros de la célula y para presentar el evangelio. Algunos autores lo definen como un grupo pequeño, con el propósito de la edificación espiritual de sus miembros y por supuesto con un esfuerzo evangelístico para la multiplicación y la formación de los líderes. ¿Quiénes asisten a una célula? Asisten los hermanos de la iglesia, las personas del barrio o de la comunidad, de la urbanización, amigos y familiares que no conocen a Jesús. ¿Cuál es la tarea de un líder de célula? Bueno, se denomina líder de célula a los maestros encargados de dar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de una célula bíblica? Son muchos. Entre ellos podemos destacar que es alcanzar a las familias que asisten a las células para Cristo, contribuir a su crecimiento espiritual, preparar a esos creyentes entonces para el ministerio y para la multiplicación, crecer como iglesia más allá de nuestros medios, cuidar, pastorear a esos nuevos creyentes, crecer en la comunión, porque es en esos grupos pequeños donde se desarrolla una verdadera comunión cristiana, y por supuesto aplicar las enseñanzas que se reciben a la vida de cada uno de los miembros. Las células bíblicas se convierten en el puente que llevan a la iglesia a las comunidades, y como puente tiene algunos beneficios en primer término para los miembros de la célula. Por ejemplo, a los miembros de la célula les da la oportunidad de conocer a Jesús, además de formar su conducta, fortalecer su fe, desarrollar sus talentos y dones, y también de multiplicarse. Para el líder también la célula tiene unos beneficios. Le permite aumentar su visión misionera, porque estamos hablando de que una célula es una estrategia evangelística, es una estrategia misionera. Le permite desarrollar sus dones, talentos, responsabilidad, y también, por supuesto, trabajar en equipo, porque cuando hablamos de una célula estamos hablando de un equipo de trabajo. Para la iglesia le permite proyectarse, ir más allá del contexto templo, da lugar para servir, prepara a sus líderes y la vincula con esos entornos comunitarios, que es muy importante. Un maestro de célula, ¿qué debe hacer un maestro de célula? En primer término, un maestro de célula debe saber enseñar, debe saber hablar,
tal como se plantea. Y cuando estamos hablando de hablar, ese maestro debe prepararse, debe entender lo que es la comunicación, debe llegar a cada uno de los miembros de célula. Pero más allá de hablar, debe también escuchar, estar atento a las necesidades, a los intereses, a las preguntas que hagan los miembros de célula. Y otra de las cosas que debe hacer es preguntar. Ese es uno de los métodos más antiguos. Lo veíamos a Jesús que usaba mucho el método de la pregunta y de la repregunta, y que viene de la mayéutica de Sócrates, que es uno de los métodos que sigue teniendo vigencia. Hay que tener mucho cuidado en preguntar. No vamos a preguntar a una persona que asiste por primera vez a una célula. A un visitante no deberíamos preguntar, y debemos tener cuidado cómo preguntar. Además de eso, el líder tiene que saber hacer. Y cuando hablo de hacer, es que un líder que esté enseñando en una célula a sus miembros que deben orar, debe saber cómo orar. Si los está preparando para tener un testimonio personal, él debe saber preparar un testimonio personal. Si está hablando de la evangelización, debe saber evangelizar. Es decir, es importante cada uno de estos elementos, y el modelado es fundamental. Hoy necesitamos maestros que escuchen. Más que se conviertan en oradores, necesitamos maestros que estén atentos. Ahora, ¿qué es escuchar? El escuchar viene del latín ascultare e indica apelar a las facultades del oído. Pero escuchar es más que oír, es prestar atención, es atender, es entender. Adoptar una actitud de escucha es apartar nuestros pensamientos, nuestra atención de lo que estamos haciendo, y concentrarnos en las expresiones del otro, del que está conversando, del que está hablando. Un maestro tiene que saber qué va a escuchar, y eso sería bien interesante que reflexionemos. ¿Qué estamos escuchando? Un maestro líder de una célula debe escuchar las voces que vienen de la Biblia, debe estar atento a lo que le dice el Espíritu Santo, los estudiantes o participantes de la célula, y debe también aprender a escuchar lo que están diciendo las circunstancias. Ahora el tema que queremos enfatizar: ¿cuáles son esos requisitos y las cualidades que debe tener un maestro cristiano? Dentro de los requisitos hay muchos, pero quiero destacar uno, que es la humildad y la mansedumbre. Cuando nosotros vamos a Mateo 5 y vemos allí que son felices los mansos, macarios, bienaventurados los mansos, y que estos mansos van a heredar la tierra. Entonces, un maestro debe ser manso. Jesús enfatizaba en la mansedumbre, la humildad. La humildad no significa que nos consideremos menos o que podamos tolerar todas las cosas que hacen los demás. La humildad significa ceder y entender, estar atento a hacer una comprensión empática y aprender a conocer incluso la condición humana. ¿Por qué actúan? ¿Por qué preguntan las personas de esta manera? Otro de los aspectos importantísimos es un corazón puro. Y vemos a través de los salmos la importancia de tener un corazón puro que nos abre el camino, un corazón íntegro. Debemos estar conectados con el Señor. Y allí vemos que en Salmo 66, 18, el salmista habla de la necesidad de tener un corazón puro. Un tercer requisito sería el servicio. Todo maestro, líder de célula, debe tener un corazón de siervo. Y cuando estamos hablando de siervo, si vamos al Nuevo Testamento, en el griego significa esclavo. Un esclavo solo obedece las órdenes de su señor, del amo. Un esclavo sigue las instrucciones, no entra en discusiones ni pide explicaciones del por qué. Cuando nosotros estamos hablando de esclavos o de siervos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de siervos inútiles. Un siervo inútil porque el maestro de célula no está haciendo algo extraordinario, está haciendo lo que tiene que hacer. Y un cuarto requisito es ser aprendiz de por vida. Esto es importantísimo en un maestro, el tener un espíritu educable, el estar dispuesto a aprender de otros, de aquellos que pueden enseñarle, incluso de los miembros de la célula,
y ser un estudioso permanente de la palabra de Dios en un primer término y buscar incluso en el contexto cotidiano ver qué cosas puede aprender. ¿Cuáles son las cualidades de un maestro cristiano? Quizás la primera cualidad importante es entender que esto es un llamado. Ser maestro o líder de célula no es un cargo, es un llamado de Dios, es un asunto suyo con Dios. Nosotros vemos en la Biblia que cuando Moisés, Abraham fueron llamados, ellos respondieron a ese llamado. Un líder de célula responde a un llamado, pero también necesita hacer ajustes en su vida para poder cumplir con ese llamado. Otra de las cualidades del maestro es tener conocimiento de la Biblia y tener capacidad para enseñar. Nosotros no podemos hablar de un maestro al que no conocemos. Si estamos hablando de Jesús, estamos hablando porque hemos conocido a Jesús. Si vamos a enseñar la Biblia, la palabra, debemos conocer la palabra, aspectos generales, básicos de la Biblia, el Antiguo Testamento, conocer los aspectos básicos de cada uno de los libros, del Antiguo, del Nuevo, y saber cómo buscar en la Biblia. Entonces, esto es importante y lo destaca Timoteo, ¿verdad? Que seamos aptos para enseñar también a otros. Debe ser diligente y disciplinado también. La diligencia es un esmero más allá de lo normal. Eso significa la diligencia. Y la disciplina en cuanto a tener hábitos de lectura de la palabra, hábitos de oración y además de eso, también tener hábitos para el estudio. Porque nosotros vamos a una célula, pero la célula no es realmente un club, la célula tampoco es un grupo de terapia, la célula no es solamente una reunión una vez a la semana. Hay un tiempo de precélula, hay un tiempo de célula y hay un tiempo de postcélula. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros debemos estar comprometidos como maestros con nuestros alumnos y atender las necesidades que ellos tienen. En una célula el protagonista no es el maestro, no es el líder. En una célula el aprendizaje, el protagonista de un aprendizaje es el alumno, son los miembros de la célula. Debemos conocer también lo que enseñamos, los temas que estamos enseñando y cómo enseñarlos a los alumnos. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos y discípulos aprenden de manera distinta. Las personas no entienden o no aprenden de la misma manera. Y eso es importante que el maestro lo tenga en cuenta. Además de eso, un maestro debe ser responsable para planificar y supervisar el aprendizaje de los alumnos. No estamos enseñando contenidos, estamos inspirando, queremos transformar vida. La palabra educación lleva implícito en sí una transformación de la vida. Entonces debemos estar pendientes si nuestros oyentes y los miembros de la célula están realmente aprendiendo. Y otro aspecto sumamente importante es que un maestro debe reflexionar de manera permanente sobre su práctica como maestro y aprender de su experiencia. O sea, yo me interpelo como maestra, yo me cuestiono como maestra y de alguna manera hago un proceso autorreflexivo para mejorar mi práctica como maestra. Otra de las cualidades del maestro es que debe ser sensible a las necesidades. Las personas no solamente tienen necesidades espirituales, también tienen necesidades físicas, emocionales y materiales. Y debemos estar atentos a eso. Y eso, por supuesto, parte de tener amor por esas personas y manifestarlo. Pero en primer término debemos tener amor por Dios. Yo no puedo hablar de un Dios al que no conozco y al que no amo. Debemos tener amor por la palabra de Dios. Yo no puedo enseñar la palabra de Dios si para mí no es deleite, como dice el salmista. Si no resulta para mí un deleite el poder estudiar la palabra. Y además de eso debemos sentir amor por los demás. Eso también es importante. Un maestro debe tener una vida de oración. Cuando nosotros vemos a Jesús y veíamos que él pasaba tiempo con el Padre, hablando con el Padre, pero también oraba por sus discípulos. Y no solamente lo hacía al final, cuando estaba allí en el Getsemaní, lo hizo muchas veces en ese tiempo que estuvo allí con ellos. Entonces, la vida de oración, la oración es esa llave que nos va a abrir las puertas
Es en la oración donde nos derramamos delante del Señor y le llevamos nuestras cargas que tenemos como maestro, pero también oramos, debemos tener un tiempo de orar por cada uno de los miembros de nuestra célula. Un maestro debe tener una autoestima equilibrada, y cuando hablo de autoestima equilibrada me refiero a no considerarnos ni menos ni más. La Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Un maestro no se anda comparando con otros maestros. Además de eso, no está pendiente del reconocimiento, de los aplausos y de los halagos. De hecho, un maestro debe servir en el anonimato, desde la invisibilidad. No podemos estar esperando reconocimiento y no podemos estar esperando llenar las expectativas de otros, porque nunca terminamos de llenar las expectativas, ni del pastor, ni de los miembros de la célula. Pero si estamos conectados con el Señor y entendemos que estamos cumpliendo con nuestro llamado, vamos a lograr superar esas dificultades que tengamos. Un maestro sabe superar las ofensas y sacar provecho de ellas. En este trayecto ministerial y de la enseñanza, nos vamos a encontrar con situaciones en que quizás alguna persona nos pueda herir, nos pueda lastimar, y eso no se puede convertir en una situación que nos haga dudar de nuestro llamado ministerial, o que nos vaya a derribar, o que nos vaya a desanimar, sino ver cómo podemos perdonar. Debemos desarrollar el perdón, el amor, y además de eso ver cómo esa ofensa se convierte en un motivo de crecimiento para mí, en vez de un elemento de desánimo. Debemos también respetar a los demás, aprender a valorar y admirar a otros y manifestarles nuestra admiración a esas personas, en ese sentido de que no podemos estar comparándonos. Además de eso, un maestro recibe consejos, siempre tiene un líder espiritual allí del que está agarrando luces, del que está aprendiendo y al que puede llevar sus temores y puede llevar sus motivos de oración para que este líder también le pueda ayudar. Un consejero, puede ser un compañero de oración. Un maestro se muestra vulnerable, es decir, nosotros podemos compartir a las personas no solamente las cosas buenas que nos pasan, debemos compartir incluso las cosas malas que nos pasan y las cosas con las cuales luchamos a diario. Eso implica quitarnos la máscara y no mostrar una perfección espiritual que no tenemos. Cuando nosotros nos mostramos vulnerables, se rompen las barreras entre el maestro o líder de célula con el resto de las demás personas, porque ellos entienden que nosotros también pasamos por dificultades y que afrontamos cosas desde la vida cotidiana que ellos están enfrentando. Entonces eso nos genera confianza, eso nos genera mayor acercamiento y familiarización con las personas. Y en ese acercamiento debemos tener un trato bondadoso, debemos ser muy cuidadosos de cómo tratamos a las personas, de cómo exhortamos, la entonación con que lo hacemos. Debemos manifestar dulzura, ternura, comprensión y evitar estar regañando a las personas a diario. Debemos hablar desde el corazón y no desde la mente. Y un maestro, por supuesto, debe ser creativo e innovador. No me conformo con lo que hay. ¿Saben ustedes que Jesús fue el maestro de maestros en una época donde no había pizarras, donde no había redes sociales, donde no había pizarras inteligentes? Y sin embargo, Jesucristo utilizó muchísimos métodos que se pierden de vista, que hoy nosotros todavía seguimos utilizando. Y yo siempre insisto en esto: el maestro debe trascender incluso el material. El currículo de enseñanza que nosotros tenemos como maestros en la célula es la palabra de Dios. Ese es nuestro programa de enseñanza. Utilizamos otros métodos complementarios, utilizamos otras lecturas. Pero pasa que a veces las personas dicen, pero es que no tengo un manual para el líder, no tengo algo con lo cual enseñar. Pero el maestro trasciende los recursos, el maestro trasciende el material. Es el maestro el que, mediante la guía del Espíritu Santo, porque cuando estamos en una reunión de célula, no estamos solos, no están solamente los miembros de la célula y el maestro. Estamos tres, está el Espíritu Santo también, que nos acompaña y que nos guía y que nos inspira.
Y estamos abiertos, cuando somos creativos, innovadores, a hacer reuniones que sean gratificantes, que la gente quiera volver a la reunión, que quiera venir, que esté esperando tener esa reunión de célula para volver, porque la enseñanza ha sido dinámica, gratificante y por supuesto de edificación espiritual. Una vez que hemos visto un poco los rasgos, las cualidades, es importante entender que el maestro tiene roles o funciones, como algunos lo denominan. Un maestro debe ser también pastor y líder. Todo maestro es un pastor y un líder. Hay pastores que no son maestros y hay líderes que tampoco son maestros, pero todo maestro sí es un líder y un pastor, porque hace estas tres funciones. Como maestro, nosotros en una célula nos dedicamos a preparar la enseñanza que nos corresponde. Hacemos uso de la Biblia, hacemos uso de diversos materiales de instrucción. Como maestro enseñamos, instruimos, compartimos herramientas, enseñamos a las personas cómo orar, cómo evangelizar, cómo preparar su testimonio. Promovemos hábitos y disciplina en las personas de la célula. Eso lo hacemos. Y allí vemos el ejemplo de Jesús. Encontramos que Jesús enseñaba por parábolas, enseñaba por preguntas, también lo hacía mediante ilustraciones, lo hacía mediante discursos largos también, y siempre llegaba a las personas, independientemente de los diversos interlocutores que tenía Jesús en ese tiempo. Como pastor es otra cosa. Como pastor estamos hablando de un enfoque de familia cristiana. Y una célula, por ser un grupo pequeño, nos permite desarrollar esa actividad de familia cristiana. Como pastor debemos tener cuidado de las personas. Y vemos a nuestro grupo como una manada de ovejas donde ellas tienen necesidades de ser pastoreadas. Entonces estamos hablando de manos cálidas para abrazar, manos cálidas para ayudar, manos cálidas para recoger y para traer. Estamos hablando de una mente abierta a entender. Ya como pastor no me interesa tanto la enseñanza en sí como tal. No estoy pendiente de los contenidos, sino que me dejo como pastor guiar por el Espíritu Santo para atender los intereses y las necesidades que surgen. Como pastor entiendo que la célula no es solamente el tiempo de reunión, sino que hay un tiempo de visitación, de estar pendiente de un mensaje de texto, de llamar, de una felicitación, de recordar las fechas claves. Este término de autocuidado, de cuidado, viene de la salud. Nosotros vemos que unas personas cuando tienen un problema de salud, hay unas que se resuelven con atención primaria. Usted va y lo vio el médico y es un problema de salud leve y se resuelve. Pero vemos también que hay cuidados intensivos cuando las personas ya tienen unos padecimientos más graves de salud. Eso también pasa en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual nos encontramos con personas que están pasando por situaciones emocionales, afectivas, que en un tiempo de atención espiritual se resuelven. Sin embargo, nos encontramos con personas que ya tienen otros problemas y necesitan mayores cuidados. Eso lo debe tener en cuenta el maestro pastor, de atender. Y a veces tienen que, de alguna manera, dejar a algunas ovejas por un tiempo para atender a otras que tienen mayores necesidades. En el rol de líder, ese mismo maestro, de alguna manera desarrolla el enfoque de servicio. ¿Por qué? Porque me interesa que se multiplique el grupo. Yo estoy en una etapa de preparación y de adiestramiento de los miembros de la célula, entonces yo los inspiro, yo los desafío a multiplicarse. Ese discípulo que está llegando, que está recibiendo un discipulado, lo preparo para que él tenga sus propios discípulos. Entonces yo salgo con ese discípulo, vamos a visitar, vamos a orar, vamos a evangelizar. Él me mira haciendo esas cosas, yo lo acompaño en una primera instancia, pero llega un momento en que lo dejo solo para que él pueda desarrollar todas esas habilidades y pueda hacer uso de esas herramientas que le he enseñado. Pero yo estoy acompañándolo. El hecho de que lo deje solo para que él haga sus tareas no quiere decir que me olvide de él, sino que hay un proceso de acompañamiento de lejos
para ver los resultados que tiene él allí. Y por supuesto para seguir atendiéndolo, porque sigo siendo pastor, aun cuando sea líder y cuando lo esté desafiando y cuando lo esté inspirando. Entonces vemos que eso pasa, esos tres roles los tiene que desarrollar un líder de célula en esos grupos pequeños. Y ya para cerrar, hay cosas que debe saber el maestro cristiano. Y vamos a enfatizar en tres cosas. Una de las cosas que debe conocer un maestro cristiano, como les decía, es la Biblia. Yo debo realizar mis propios estudios, pero ya también puedo ver estudios que ya han sido elaborados y aprender de esos estudios. Yo debo tener mi Biblia, preferiblemente unas 2, 3 versiones de la Biblia. Puedo tener libros de doctrina, en el caso nuestro que somos los bautistas, hablamos de principio y fe bautista, hay la revista misionera El Vistazo, hay otros libros de manera escrita o de manera en físico de muy buenos autores y en estos momentos hay muchos libros digitales. Entonces, hay que saber diferenciar lo que es un libro de lectura complementaria, por ejemplo, de liderazgo de Maxwell o de repente sobre mujeres de la autora Arthur, que está allí, que ha escrito mucho, o pudiéramos hablar de un John Piper. Sin embargo, estos libros ayudan, pero cuando estamos hablando de libros de enseñanza es otro tipo de libros, que ya son con estudios sistemáticos, bien organizados y de alguna manera a veces tienen un orden cronológico. Eso es otro tipo de material. Yo debo prepararme para la lección. Como yo les decía, debe haber un proceso de confrontación personal previa antes de desarrollar la lección, de confrontarme, de cómo esto habla mi vida. No deberíamos enseñar lo que no estamos viviendo, lo que no hemos aprendido, lo que no hemos aplicado para nuestra vida. Una de las cosas que también debe investigar el maestro es sobre geografía. Si nosotros vamos a enseñar, por ejemplo, sobre lo que es la parte del Antiguo Testamento, es necesario ver allí algunos elementos importantes de la geografía. Hay algunos libros que hablan de los usos y costumbres de los hebreos. Eso es importantísimo para poder entender el contexto de los hebreos y de por qué ellos reaccionaban de cierta manera. Si nosotros estamos en el Nuevo Testamento y vamos a enseñar, por ejemplo, sobre Zaqueo, un maestro debe entender qué significaba ser fariseo, qué significaba ser un recaudador de impuestos y estudiar muy bien el contexto. El estudio del contexto es fundamental. Nos debemos apoyar también, hay libros de arqueología bíblica, diccionarios, comentarios, hay comentarios para cada libro y en estos momentos hay mucho acceso en lo que es la web. ¿Qué otra cosa debe conocer un maestro cristiano? A sus alumnos, definitivamente. Debe conocer qué cosas le interesan, cuáles son sus necesidades, sus sueños, conocer sobre su contexto familiar y laboral, sobre su interés vocacional. ¿Por qué? Porque llegan a nuestras células personas jóvenes, adultos, incluso niños, y cada uno de ellos tiene intereses distintos. Entonces es importante conocerlo. Hay algunos autores que recomiendan incluso que tengamos una hoja diaria y que pueda describir a cada uno de los miembros de la célula. Y que podamos encontrar allí las cosas que lo identifican, sus intereses, a qué se dedica, a dónde vive, qué hace, qué profesión u oficio tiene, cuáles son los talentos, en qué áreas les gusta servir al Señor. Y un tercer elemento es que debemos conocer el arte de la enseñanza y esto pasa por estar abierto a procesos de formación como este que estamos desarrollando y cualquier otro proceso de formación que pudiera venir en un futuro. Entonces yo les animo a que podamos estar pendientes de estos procesos. ¿Qué permite una formación como esta? Que nosotros aprendamos a planificar y la ejecución de nuestras lecciones, de nuestros estudios en la célula, a establecer unos objetivos puntuales, a utilizar diferentes métodos. Hay métodos biográficos, hay métodos textuales, hay métodos temáticos y hay muy buenos autores que nos muestran de manera didáctica y de manera sencilla cómo utilizar estos métodos. Y por supuesto debemos hacer evaluaciones de nuestros participantes y en la célula.
y sobre todo una autoevaluación permanente de nosotros como maestros y de este llamado que el Señor nos ha dado. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de bendición este tiempo.